Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de presupuestos y proyectos logísticos. En esta sesión vamos a analizar dos estrategias importantes y muy usadas en la práctica para evaluar financieramente proyectos de inversión y tomar una decisión sobre en qué proyectos se debe incurrir o no. El, los instrumentos o las herramientas que vamos a analizar son las del valor presente neto y la tasa interna de retorno. El valor presente neto, el método del valor presente neto considera ya ahora sí el valor del dinero en el tiempo, el valor de los flujos de efectivo que va a generar el proyecto, pero considerándolos a valor presente y comparándolos contra el valor de la inversión inicial. Entonces, la decisión que se toma es en base al signo de este valor presente neto. Si es que el valor presente neto es positivo, significa que el valor actual o el valor presente del flujo de efectivo que va a generar el proyecto supera al valor de la inversión inicial y por tanto el proyecto podría aceptarse ya que cubre la inversión y genera beneficios adicionales. En cambio, cuando el valor presente neto es negativo, significa que el proyecto debe rechazarse ya que los beneficios esperados, es decir, el flujo de dinero que va a generar el proyecto, no cubre el valor de la inversión inicial. Y todo esto a valor presente. Este método elimina las desventajas que presentan otro tipo de herramientas, como por ejemplo el payback o la tasa de rendimiento promedio, que no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. En cambio, el método del valor presente neto sí toma en cuenta eso. La fórmula de cálculo para el valor presente neto, entonces, en base justamente a las fórmulas financieras, sería de esta manera, ¿no? Valor presente neto es la suma de los rendimientos anuales, que sería este término RT, los rendimientos anuales en el año T, dividido para uno más I, donde I es la tasa de interés o tasa de descuento elevado a la T, menos la inversión inicial. Y esta suma calculada sobre todo el tiempo de vida útil del proyecto. Consideremos el siguiente ejemplo. Se tienen tres proyectos logísticos para mejorar los sistemas de información de la cadena de suministro. Los proyectos A y B tienen una vida útil de 10 años y el proyecto C, que utiliza tecnologías tradicionales, solo una vida útil de 5 años. Los flujos de efectivo que generan estos proyectos son distintos y se ha estimado que el proyecto A genera un flujo de efectivo constante de $20,000 anual durante toda su vida útil, mientras que los proyectos B y C generan flujos variables. El proyecto B genera el primer año un flujo de efectivo de $10,000 el primer año, con incrementos anuales del 15% durante toda la vida del proyecto, que es de 10 años. Mientras que el proyecto C, que solo tiene una vida útil de 5 años, se espera que en el inicio genere un flujo de $40,000 y que esto va disminuyendo porque esa, como está usando una tecnología tradicional, va a quedar en desuso en 5 años y va disminuyendo el flujo de efectivo que genera este proyecto del 14% anual durante toda la vida útil del proyecto. Además, consideremos que la tasa de interés aplicable o tasa de descuento es del 14% anual. Las preguntas son, si estos proyectos son independientes y nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar uno o varios de estos proyectos, ¿cuáles de estos serían factibles de llevarse a cabo desde el punto de vista económico? Es decir, desde el punto de vista del valor presente neto. Y la pregunta B, si estos proyectos fueran mutuamente excluyentes, es decir, solo tenemos que escoger uno de ellos, ¿cuál elegiríamos? Muy bien. Vamos, en este caso tendríamos esto, ¿no? Entonces, la inversión inicial del proyecto A, 94,000, del proyecto B, 92,000, del proyecto C, 95,000, y estos son los flujos de dinero que van a generar, ¿no? El proyecto A genera un flujo de dinero constante, un flujo de efectivo constante anual de $20,000 anual. El proyecto B de $10,000 el primer año y luego con incrementos del 15% anual hasta 10 años.
Pues sería el flujo de efectivo que genera. Y el proyecto C solo tiene una vida útil de 5 años y el primer año genera bastante, $40,000 y hasta el quinto año que genera 21,000. Entonces, la pregunta es, están planteadas, ¿cuáles de estos proyectos serían factibles? Y si solo podríamos elegir uno, ¿cuál sería el que tendríamos que elegir? Muy bien, vamos entonces al Excel para calcular el valor presente neto. Calculemos en base a la fórmula y también calculémoslo con una función del Excel que ya está implementada para calcular valor presente neto. Bien, entonces vamos a calcular el valor presente neto de dos maneras distintas. Primero, utilizando el concepto del valor presente de un pago futuro y luego con una función de Excel que realmente ya está implementada y que nos permite sacar directamente el valor presente neto del proyecto. Muy bien. Primero, sería interesante, bueno, ya sabemos cómo generar estos flujos de efectivo de acuerdo a las características que nos indican. El proyecto A genera un flujo de efectivo anual de $20,000 durante 10 años. El proyecto B genera un flujo de $10,000 el primer año y luego con un cambio, un incremento anual del 15%, ¿no? Entonces, estos serían los flujos de dinero que generaría en cada año, ¿no? Simplemente tendríamos que considerar el año anterior multiplicado por uno más esta tasa de crecimiento. Y el proyecto C, en cambio, al principio genera $40,000 el primer año y luego el flujo de efectivo que genera va decreciendo en el 14% durante su vida útil, que es 5 años. Pues bueno, hemos calculado esto, ¿no es cierto? Y una pregunta, por ejemplo, que nos surgiría es en total, ¿cuánto es el flujo de dinero que genera durante la vida útil cada uno de estos proyectos? Si sumamos esos flujos de efectivo, nos daría esto, ¿no? Bien, miren que si nosotros tomáramos una decisión simplemente basados en cuánto es el dinero que van a generar, sin importar que estos flujos de dinero están en diferentes instantes del tiempo, parecería que el proyecto B es el más rentable, porque si sumamos toda la cantidad de dinero que vamos a recibir producto de este proyecto, recibiríamos $203,000 en 10 años, mientras que el proyecto C aparentemente es el menos rentable porque generaría solo $151,000 y el proyecto A nos generaría $200,000 si sumamos todo su flujo de efectivo generado. En ese sentido, parecería que el más rentable es el proyecto B y el menos rentable es el proyecto C. Sin embargo, esa forma, digamos, de analizar es errónea. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Miren que aquí, por ejemplo, el proyecto C genera $40,000 el primer año, mientras que el proyecto B solo genera 10,000. En todo caso, tendríamos que analizar en base al valor presente neto, ¿no? Entonces, voy a explicar cómo funciona la fórmula. Para eso voy a copiar esta parte y voy a explicar solo como un proyecto. Sería lo mismo para los otros, el cálculo del valor presente neto. Digamos, lo voy a calcular solo para el proyecto B. Es el mismo análisis exactamente para el proyecto C o para el proyecto A, para cualquiera de ellos, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular el valor presente de cada pago futuro. Bien, pues aquí digamos que tenemos el flujo de efectivo, ¿no es cierto? Tenemos este flujo de efectivo y aquí voy a calcular el valor presente de cada pago. Bien. ¿Cuál es el valor presente de $10,000? Estos $10,000 van a ser generados en el año 1. O sea que tenemos que calcular cuál es el valor presente de $10,000 que se van a recibir luego de un año. Entonces, ¿cómo es la fórmula para el valor presente recibido luego de un año? Entonces, tendríamos igual a este valor multiplicado por 1 más la tasa de interés
elevado a 1, ¿no es cierto? Entonces relaciono respecto a esta casilla para después poder copiar la fórmula. Entonces, esa es la fórmula del valor presente, ¿no es cierto? Y la tasa de interés, en este caso, va a estar fijada para poder copiar la fórmula, ¿no es cierto? Entonces, me da 11.400. O sea, aquí lo que hemos aplicado es directamente la fórmula del valor presente, ¿no? La fórmula del valor presente. O sea, aquí está simplemente el capital que se va a recibir en el futuro por el 1 más i elevado a la menos 1 en este caso, ¿no? En este caso es el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Entonces, estos $10.000 que se reciben luego de un año, ¿no es cierto? Uno más i a la menos 1. Aquí creo que está, creo que no le pusimos el signo, ¿no? Menos 1. A la menos, ahí tiene que estar en el exponente el menos. Ahí está. Entonces significa que los $10.000 que nosotros recibimos luego de un año significan $8.771 en este momento. ¿Ya? ¿Cuál es la idea del valor presente? Que si nosotros tuviéramos $8.771 en este momento y lo invertimos al 14% que es el interés aplicable, luego de un año tendríamos los 10.000. ¿No es cierto? Entonces, esto tendríamos que aplicarlo, por ejemplo, para el segundo año. Entonces, $11.500 luego de 2 años es equivalente a tener $8.848 en este momento, ¿cierto? Y así podríamos esto ponerlo para todos los valores, ¿no? Para todos los n. Y, y entonces aquí, en general, en la fórmula quedaría elevado a la menos t, donde t es el número de años transcurridos, ¿no? Bien, entonces, eh, tomando en cuenta eso, podríamos ya sumar todo esto y ese sería el valor presente del flujo de efectivo que va a generar este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, ese es el total, digamos, del valor presente del flujo de efectivo generado por el proyecto. Es $91.264. ¿Qué significa? Que si yo tuviera $91.264 en este momento, yo podría generar este flujo de pagos desde el año 1 hasta el año 10. ¿Y cuál es el valor presente neto? ¿Cuál es la fórmula del valor presente neto del proyecto? Recuerden que es el valor presente de los pagos, la suma del valor presente de los pagos, que sería la suma de todo esto. Bueno, que ya lo tenemos acá sumado. Entonces sería igual a esto menos el valor de la inversión inicial. Entonces esto me da negativo. O sea que el valor presente neto de la ejecución del proyecto B es negativo. ¿Por qué? Porque entonces el flujo de pagos o el flujo de efectivo que genera está inferior al valor de la inversión inicial. No me alcanza para cubrir la inversión inicial. O sea, si yo tuviera los $92.000 en este momento, en lugar de invertirlo en este proyecto B que me genera este flujo de pagos, yo podría invertirlo en una inversión que me da el 14% y eso me resultaría mejor. Eso significa. Porque si yo lo invierto en el proyecto, esto solo significa un valor presente de $91.264. Está negativo el valor presente neto. Ahora, en realidad, aquí nosotros hemos aplicado esta fórmula de aquí, que es lo correcto, ¿no? Esta es la fórmula del valor presente neto, esta parte de aquí. Sin embargo, por su importancia, realmente esto ya está implementado en una función del Excel. O sea, uno simplemente tiene que invocar a la función y ya le calcula todo esto, en lugar de estar haciendo, digamos, todo este cálculo. Entonces yo podría calcularlo directamente. ¿Cómo se lo calcula? Entonces vamos a poner aquí BPN de manera directa, ¿ya? Con la fórmula del Excel. Entonces con Excel simplemente le pondríamos igual a BNA, que es la función que me calcula, miren, devuelve el valor presente neto de una inversión
a partir de una tasa de descuento y una serie de pagos futuros y entradas. Entonces, este es la función. Aquí le ponemos la tasa de descuento. La tasa de descuento es esta. Y luego tenemos que ponerle los pagos, que son estos de aquí. Es el flujo de efectivo que genera el proyecto. Y menos la inversión inicial. O le podemos poner esto también dentro de pero con signo negativo, tocaría ponerla dentro de la función BNA, pero también podríamos hacerlo así. Y entonces me sale lo mismo. Entonces miren que esta función es bastante interesante porque le permite calcular de manera directa. Visto eso, entonces nosotros podríamos calcular directamente aquí, ¿no es cierto?, el valor presente neto, ya sabemos cómo calcularlo, de los tres proyectos. Entonces sería igual a BNA. Entonces aquí le ponemos la tasa y aquí le ponemos la sucesión de pagos menos la inversión inicial. O también podríamos incluirle, como les digo, esta inversión inicial dentro de la función BNA, pero tendríamos que ponerle signo negativo, ¿cierto? Esta tasa la permanecemos constante, la fijamos. Entonces ahí me sale el valor presente neto. Aquí no importa que le esté haciendo hasta el 10 porque estos como tienen flujo cero, no interviene. Bien, entonces que coincide con lo que obtendríamos si calculáramos con la fórmula, ¿no? Con la fórmula que es la fórmula del cálculo del valor presente neto. Entonces ahí tenemos ya el valor presente neto de los tres proyectos. Observen que, contrariamente a lo que nosotros pudimos haber concluido erróneamente, el proyecto más rentable no es el proyecto B, sino que el proyecto más rentable es el proyecto C. Este flujo de pagos es más interesante porque esto representa un beneficio, digamos, de $12,953 luego de cubrir la inversión inicial. Y mientras que el proyecto B más bien tiene un valor presente neto negativo, es decir, el flujo de pagos no alcanza a cubrir el valor de la inversión inicial. Entonces, ahora sí respondiendo la pregunta uno, si los proyectos son independientes, ¿cuáles de ellos son factibles de llevarse a cabo desde el punto de vista económico? Sería el proyecto A y el proyecto C que tienen valor presente neto positivo. Y si los proyectos son mutuamente excluyentes, es decir, tendremos que seleccionar uno de ellos para ejecutarlo. ¿Cuál escogeríamos? Escogeríamos el proyecto C que tiene mejor valor del valor presente neto. Mejor valor presente neto, positivo. Miren, entonces así el valor presente neto se puede entender como una herramienta muy útil para poder decidir sobre el rendimiento de los proyectos de inversión. Miren que todo esto es con este concepto importante que es el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Si nosotros no analizáramos, no tendríamos esta capacidad para poder entender qué significa el valor del dinero en el tiempo, tal vez estamos concluyendo erróneamente, ¿no? Y solo el análisis profundo y a través del valor presente neto nos permite comprender realmente qué alternativa es mejor. Entonces, las ventajas del valor presente neto es eso, ¿no? Si considera el valor del dinero en el tiempo, considera además todos los flujos de efectivo durante la duración del proyecto y considera la contribución esperada del proyecto, digamos, a las finanzas de la empresa. Las desventajas es que sí necesita, digamos, que se haga una buena estimación de la tasa de interés, esta tasa de interés de la que hablábamos aquí, del 14%. ¿Y cómo se entiende esa tasa? Como la tasa que esperaría obtener si es que el dinero lo invertiría en otra actividad, ¿cierto? Bien. Y el otro indicador importante para la evaluación financiera de mis proyectos es la tasa interna de retorno, también entendida o es también
puesta como TIR por sus siglas. El cálculo de la tasa interna de retorno es un método financiero que se utiliza ampliamente también y se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto de todos los flujos de caja futuro esperados del proyecto menos el valor de la inversión inicial sea igual a cero, es decir, es un punto de equilibrio. Es el umbral que debe tener esa tasa a partir de la cual consideramos que el proyecto es rentable o no rentable. Entonces, esa es la tasa de rentabilidad implícita en que el proyecto generaría si sus ingresos y egresos ocurrieran exactamente como se proyecta. Es decir, en el cual ingresos y egresos se igualan. Entonces, desde el punto de vista matemático, ¿cómo estableceríamos esa tasa interna de retorno? En este caso, la tasa de interés, miren que esta es la misma fórmula, esta parte de aquí, es la misma fórmula que nosotros tenemos para el valor presente neto, esta parte de aquí, ¿no? ¿Cierto? Entonces, nosotros, ¿cuándo decíamos que el proyecto era factible de ejecutarse? Cuando esta parte era positiva, ¿no es cierto? Y si es negativa, significa que no deberíamos ejecutar el proyecto porque el flujo de efectivo no alcanza para cubrir el valor de la inversión inicial. Entonces, pero en ese caso, recuerden que nosotros considerábamos una tasa de interés conocida. Ahora, este es justamente la incógnita. Esta es la incógnita, la tasa de interés, y a esa tasa de interés se le llama tasa interna de retorno. ¿Y cómo se establece la ecuación? Igualamos esto a cero. Entonces recuerden, cuando esto era mayor que cero, sí hay que ejecutar el proyecto. Cuando es menor que cero, ¿qué tenemos que hacer? No hay que ejecutar el proyecto. Y si es igual a cero, justo es el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces esta tasa la establecemos justamente al resolver esta ecuación. Igual que antes el RT es el flujo de efectivo que genera el proyecto, T es el año, N es el tiempo de vida útil. Y esta TIR es justamente la tasa interna de retorno, que es lo que estamos queriendo establecer. Bien, entonces, antes de cálculo, veamos algunas conclusiones adicionales. Interpretar esa tasa en realidad no es complicado. Si la tasa interna de retorno es mayor que el costo del capital o la tasa mínima aceptable de rendimiento, el proyecto lo consideramos viable. Pues recuerden, este es como un umbral. Pasado eso, sí interesa. Menos de eso, no. O sea, si es que la tasa del proyecto es mayor que eso, sí se genera una rentabilidad superior a la exigida. Y si es menor, no sería recomendable, pues el rendimiento de los flujos de dinero que genera el proyecto no compensa la inversión inicial. Entonces, este indicador es particularmente útil porque proporciona una medida porcentual de la rentabilidad. Es fácil comparar entre distintos proyectos y claro, debe usarse también con precaución cuando se presentan flujos de caja que son no convencionales, con más de un cambio de signo, ya que puede haber más de una TIR o ninguna, cuando hay mucha variabilidad en el flujo de efectivo. Ya vamos a ver eso con un ejemplo. Por ello, digamos, todas estas herramientas, payback, tasa promedio de retorno, valor presente neto y por último tasa interna de retorno, deben usarse complementariamente, ¿no? Entonces, entre las cuatro podríamos tener una mejor idea para la toma de decisiones. Veamos un ejemplo. Para el ejemplo anterior, determinemos la tasa interna de retorno para los proyectos A, B y C. Entonces, vamos a nuestro Excel. Bien, entonces teníamos nuestros tres proyectos con estos flujos esperados y una inversión inicial. Y habíamos visto que en el valor presente neto de estos proyectos se tenía que mejorar el proyecto C. Vamos a calcular la tasa interna de retorno. Para eso, igual voy a hacerlo primero utilizando la fórmula, ¿no? Para entender bien este concepto. Bien. Bueno, primero, esto de aquí le vamos a eliminar esta parte y esta parte le vamos a poner negativa, porque en realidad la inversión inicial es un egreso, ¿no? Entonces, mejor de una vez lo ponemos con signo negativo
Y estos que son los flujos de dinero, estos son positivos, porque esto es un ingreso, ¿no? La inversión inicial es un ingreso, entonces es negativo, ¿no es cierto? Bien. Y vamos a poner aquí, déjeme poner acá, la tasa, ¿no? Entonces la tasa de interés ahorita está en el 14%. Bueno, tenemos eso, ¿no? Entonces, este valor presente neto, solo le voy a actualizar la tasa, ¿no? Que la tasa es este valor que de aquí, porque este lo voy a manipular, esta sería mi incógnita ahora. Entonces lo voy a fijar. Ah, aquí también miren que si ya ponemos la inversión inicial, aquí yo le puedo poner la fórmula, voy a hacerla de nuevo la fórmula. Recuerden que antes sacábamos el valor neto actual solo del flujo de pagos y menos le restaba la inversión inicial, ¿no? Entonces, en realidad, si es que yo le pongo la inversión inicial con negativo, no necesito restarle el valor de la inversión inicial, sino que yo le puedo poner eso dentro del flujo de pagos de la función valor neto actual. Entonces, en la función valor neto actual le pongo la tasa de interés y luego le pongo el flujo de pagos. Aquí, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero miren, tal vez esto es mejor porque ya me sale la fórmula directamente, ¿no? Aunque aquí hay que tener un poco de cuidado porque en realidad esto debería ser lo mismo. Es el problema que aquí va a considerar que esto es al final del año uno, cuando en realidad la inversión inicial es en el año cero, es decir, el valor presente debería ser el mismo. Entonces acá mejor en la fórmula conservemos el flujo de pagos desde el año uno y aquí pongámosle entonces más el valor de la inversión inicial, fuera de la función BNA, porque tiene que ser lo mismo que hicimos antes, ¿no? Entonces ahí ya tenemos esto, o sea, calculamos lo mismo, ¿no? Pero ¿cuál es la idea aquí? Que yo voy a manipular esta tasa de interés de tal manera que el valor presente neto me quede cero, porque aquí esa es justamente la idea, ¿no? Cuando el valor presente neto me queda cero, esa es la tasa, entonces esta tasa que sería justamente la incógnita, ese es el TIR. Entonces acá, por ejemplo, para el proyecto B, digamos, supongamos que estamos analizando el proyecto B, voy a sacar la tasa interna de retorno. Primero la vamos a hacer así, digamos, con la fórmula y luego vamos a ver una función del Excel que realmente ya me la calcula. Ya me calcula eso, ¿no? Entonces acá vamos a manipular esta tasa, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le pongo el 13%? Entonces, como esto está dentro de la fórmula, ¿no es cierto? Esto se calcula con una tasa de interés. Aquí, con la tasa del 14% da negativo, ¿no? Vamos a calcular para el proyecto B. Me da negativo para el 14%. Por tanto, esta tasa de interés debería ser más pequeña para que el valor presente neto me quede cero, es decir, para que el valor presente neto del flujo de pago sea equivalente a la inversión inicial. ¿Qué pasa si le ponemos 13%? Miren, con 13% ya me dio positivo. Eso quiere decir, con 14 estaba negativo, con 13 positivo. Entonces tiene que ser más grande que el 13%, digamos 13,5. También me da positivo, tengo que irle subiendo, 13,9. Me da negativo, entonces está más abajo del 13,9, pero sobre el 13,5, digamos 13,8. Positivo, entonces tiene que ser más grande del 13,8. 13,89, pongamos. Negativo, entonces está más abajo de esto. 13,87. Negativo. 13,86. Negativo. 13,85. Negativo. 13,84. 13,83.
positivo. Entonces es más grande que el 13,83. Claro que esto de ir tanteando resultaría complicado, entonces necesitamos otro tipo de... miren, entonces sale por ahí, ¿no? ¿No es cierto? Miren, ahí significa que tiene que ser todavía un poco más grande que esto. Ya prácticamente, claro que si seguimos este procedimiento del tanteo, eh, vamos a llegar a valores bien próximos al cero, pero no necesariamente le vamos a igualar al cero. Pero ya vamos a ver una función, entonces, que ahí prácticamente ya es cero, ¿no? Digamos, ya es prácticamente cero, ¿no? Entonces la tasa, claro que esto de irle tanteando, la pregunta sería, ¿cómo lo hacemos? Pero miren, aquí me queda el valor presente en el T0. Es decir, para este proyecto B, la tasa interna de retorno es 13,836%. ¿Qué significa? Que si nosotros la podemos invertir nuestro dinero al 13,836 o menos de eso, entonces me resulta rentable. Pero si es que yo puedo tener inversiones con tasas superiores a las del 13,836, el proyecto B no me resulta rentable. Podría entonces poner ese dinero en esa otra inversión. Entonces, la tasa interna de retorno ha sido esto, ¿no? 13,836. 13,836. Esa sería la tasa, también, la tasa de, ahí está, ¿no? Esa tasa, ¿no? 13,83. Ya, entonces, claro, redondeándolo sería 13,836, ¿eh? Que le podemos menos decir. Esa sería la tasa. Ahora, ¿cómo realmente se la puede calcular a esa tasa interna de retorno? Pero directamente con una fórmula del Excel, para no estar en ese proceso del tanteo, que no es tan simple, ¿no? Entonces, la fórmula realmente, la función de Excel es bastante simple, es TIR, ¿no es cierto?, de tasa interna de retorno, y aquí ponemos el flujo de pagos, incluida la inversión inicial, y directamente me calcula. Miren que es exactamente lo mismo. Incluso si con esto que nosotros logramos con tanteo, incluso si le sacamos más decimales, debería seguir coincidiendo, ¿no? Miren, ahí están. Entonces, la tasa interna de retorno. Entonces, claro, eso ya le podemos calcular para los otros proyectos y ahí tendríamos entonces la tasa interna de retorno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, darle decimales igual no tiene sentido en la realidad, los decimales. Entonces, primero la conclusión es que no necesitamos hacer este proceso de tanteo, pero miren, la tasa interna de retorno directamente se la puede calcular en Excel. Él hace ese proceso de ir ajustando la tasa hasta que se dé el equilibrio. Y esto tendríamos para los tres proyectos. Es decir, para poder ganarle a la inversión en el proyecto C, recuerden que el proyecto C, recuerdo el valor presente neto es el más rentable, el que sí tenemos que ejecutarlo. Pero para poder, digamos, decir que el proyecto C no es, digamos, no es adecuado, o sea, yo tengo la posibilidad de invertir, digamos, en el proyecto C. Si es que la tasa fuera del 14% de mis inversiones, o sea, la tasa que yo puedo obtener del dinero, si es que hago otra inversión, por ejemplo, si lo pongo en alguna otra actividad, entonces el proyecto C sí es rentable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que yo puedo obtener una tasa superior, digamos, en alguna, si es que en lugar de invertir en el proyecto C, yo lo invierto, digamos, en algún instrumento financiero, en una póliza, entonces, o en alguna otra cosa, donde me den una tasa superior al 20,22%, ahí el proyecto C ya no es rentable. Ahí el proyecto C no sería rentable. Si es que yo puedo lograr, digamos, o sea, que mi tasa al invertir en otra cosa que no sea el proyecto C, me dé un retorno del superior al 20,22%, ya no sería rentable el proyecto C. ¿No es cierto? Si es rentable ahorita, digamos, porque la tasa es del 14%, entonces, como solo puedo obtener 14% en otras inversiones,
Entonces el proyecto C sí es rentable. ¿Por qué? Porque la tasa interna de retorno es más grande que eso, más alta que eso. Para que no sea rentable el proyecto C, la tasa esta de interés debería ser superior al 20,22%, ¿cierto? Que seguramente no hay, no la podemos obtener, entonces, por tanto, el proyecto C sí es interesante para invertir. Entonces, miren, la tasa interna de retorno, en cambio, del proyecto A es del 16,76% y la del B es 13,84%. Por eso, para el 14% el proyecto B no es recomendable, ¿no? ¿Por qué? Porque con tasa del 14% en otra cosa yo mejor invierto esos 92,000 al 14% y voy a obtener mejor rendimiento que este flujo de pagos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea de la tasa interna de retorno. Entonces, cuando tenemos varios proyectos, lo que se elige es el proyecto que tenga una tasa de retorno más alta, ¿no? Más alta. Porque eso quiere decir que para ganarle tendríamos que tener una tasa de retorno de inversiones más alta que eso, ¿cierto? Y esa es entonces la tasa interna de retorno. ¿Ok? Y con eso hemos explicado el cálculo del valor presente neto y la tasa interna de retorno y directamente con las fórmulas, con las funciones del Excel. Muy bien. Y con eso damos fin a la evaluación financiera de proyectos logísticos.